se hace más lógico, y espero que esto lo entiendan, o al menos a ver, les pregunto, ¿por qué hemos cambiado? Bueno, no es hace tampoco, ¿no? Pero yo diría que en los últimos 10 a 15 años nuestro enfoque de tratamiento, hace 20 años atrás, nuestro enfoque de tratamiento era dar salbutamol a nuestros pacientes, ¿no es cierto? Y hemos cambiado nuestro enfoque de tratamiento ahora de inicio damos corticoide inhalado. ¿Por qué creen que ha cambiado eso? Es que el salbutamol es, como es un broncodilatador, es una solución para el momento. Pero los corticoides ya, en vez de solucionar solo la constricción del bronquio, ya es pues una solución más a la verdadera causa de la hipersensibilidad. Claro. En realidad, si iniciamos dando el tratamiento con salbutamol, SABAS, los inhaladores ¿por qué? Porque entendíamos que era un proceso alérgico, ¿no es cierto? Un proceso hipersensible, y decíamos, hay broncoconstricción, si abrimos el bronquio se soluciona el problema. Ya está. Pero realmente nuestro problema, o sea, más allá de que la hipersensibilidad es el origen, todo lo que va generando después no es hipersensible, sino es por un mecanismo inflamatorio. O sea, esta pared, o sea, la razón por la que se termina obstruyendo el bronquio y se termina perpetuando la obstrucción va más allá de solo la broncoconstricción. Hemos visto todos estos fenómenos. Miren el edema, miren la membrana, miren esta transformación en la metaplasia. Todo esto viene por un secundario mecanismo inflamatorio. Entonces, nada de esto estoy resolviendo con el salbutamol, ¿cierto? Solamente estoy dando un manejo paliativo en el momento, como nos dice Baño. Entonces, si yo le doy el corticoide con un fin más buscando tratar el tema antiinflamatorio, ¿no es cierto? El mecanismo inflamatorio, perdón, entonces yo estaría resolviendo parcialmente y poco paulatinamente estos procesos. Iré disminuyendo mi edema, iré disminuyendo mi membrana basal, y al ir disminuyendo la inflamación crónica, el paciente mismo estará menos expuesto a este desprendimiento epitelial, reduciremos la cantidad de metaplasia que hay, regresionará eventualmente. Entonces, resulta mucho más lógico tratar todo esto que tratar el problema sintomático, ¿cierto? Ahora, ¿por qué en todo caso, si me resulta más sencillo tratar todo esto, estoy tratando más ápices, más vértices de esta enfermedad? Porque cuando tengo una exacerbación de asma, de todas maneras doy mi salbutamol. Para abrir la luz del bronquio, Porque igual el corticoide me va a abrir la luz bronquial al bajar la inflamación. ¿Por qué por qué a mi paciente, digamos, lo veo a alguien que está con una crisis asmática, ¿cierto? Que es la exacerbación? ¿Por qué prefiero utilizar el SABA antes que el corticoide? En ese momento. Porque tiene la acción más corta, nada más. El corticoide va a demorar en hacer acción. Entonces, de nada me sirve que mi corticoide me haga efecto hasta mañana, ¿no es cierto? Si mi paciente hoy se le cierra el bronquio, ¿no es cierto? Si hoy no puede respirar. Entonces, por eso se da. De hecho, el manejo ya es hasta combinado, ¿no? Entonces, básicamente por eso es que me interesa que aprendan esto. Ya no se les va a olvidar. Fibrosis pulmonar. Me dirán ustedes qué recuerdan, qué saben de fibrosis pulmonar. De aquí. que es ya algo mucho más crónico. Ya, es algo crónico. ¿Qué más? Tiene factores predisponentes, como por ejemplo en pacientes fumadores, también puede ser en pacientes que tienen cierto tipo de trabajo, ¿no? Arraigado a cierto tipo de trabajos, como por ejemplo trabajadores de carbón, trabajadores de minas y eso, que llegan a cierta antracosis y después
¿Por qué ocurre? Es por una alteración a nivel de la pared de los alvéolos. Hay una acumulación de fibrina entre los alvéolos, entonces evita, ¿no?, la correcta expansión del pulmón. Ya, ¿por qué ocurre esto? Porque los macrófagos capturan esas partículas y se intentan atacarla, ¿no? Y al fagocitarle el macrófago se almacenan en las paredes de los alvéolos. Ya, puede ser, pero hasta ahí nadie me explica cómo es que aparece la fibrina o la fibrosis, ¿no? En este caso. ¿Cómo? Es por el daño, es como una respuesta, como una cicatriz en sí. Vamos preparando ahí. Ya. Lo que ocurre, primero, cuando hablamos de fibrosis en general, decíamos que era un proceso crónico, ¿no es cierto? Entonces, es un proceso crónico de respuesta, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, primero, el primer evento que tenemos tiene que haber un evento agresor, pero la fibrosis pulmonar no depende de una sola cosa. O sea, ustedes me han dicho, por ejemplo, fumadores, exposición a mina, polvos inorgánicos, sí. Y podría ser también después de infecciones respiratorias constantes, por ejemplo, condensaciones exudativas que son muy recurrentes. Correcto. Entonces, tiene que haber un proceso de base. Y este proceso de base tiene que ser una agresión que genere inflamación crónica. Entonces, cualquier proceso que genere una agresión de inflamación crónica nos puede llevar a un proceso de fibrosis. Entonces, por ejemplo, habíamos hablado ya de la inhalación de polvos inorgánicos, de los fumadores, de las personas que están expuestas a biomasa, o sea, humo de leña, pero también hay otras causas. O sea, por ejemplo, causas infecciosas, menos frecuente, pero sí, causas también como causas autoinmunes, causas reumatológicas, inclusive causas idiopáticas, que no sabemos cuál será la razón, pero que generan procesos inflamatorios crónicos en esta zona. Entonces, si se genera un proceso inflamatorio crónico que persiste, lo que se intenta, digamos que a nivel pulmonar el tejido intenta adaptarse a esa situación, y dentro de esa adaptación se intenta formar barreras, por ejemplo, en el caso de los polvos inorgánicos, o simplemente por otros mecanismos inflamatorios se atraen fibroblastos a esta zona. Entonces, al atraerse fibroblastos se genera proliferación y, en consecuencia, producción de material fibroso, fibrótico, no solo alrededor de los alvéolos, sino también alrededor de los bronquios. Entonces, es una fibrosis que va más allá de solo el nivel alveolar. Claro, si nos centramos en el nivel alveolar, ¿qué ocurrirá? Ocurre que genera una alteración en la difusión, ¿no es cierto? Pero si se genera alrededor de parénquima pulmonar como tal, quiero decir alrededor de los bronquios, del tejido no alveolar, pues nos va a generar una disminución de la distensibilidad pulmonar, ¿no? Entonces, nos genera ahí un doble daño. O sea, nos genera una alteración en la difusión, pero también nos genera una pérdida de la distensibilidad pulmonar. Entonces, esas dos cosas serán importantes en el paciente con fibrosis pulmonar, claro, porque nos expresan cuáles van a ser sus dificultades. Nos va a llevar probablemente a una insuficiencia respiratoria por alteración de la difusión, y al mismo tiempo que como el pulmón no expande normalmente, entonces también nos genera otra dificultad de esta zona. Entonces, es en ese sentido que va nuestro enfoque, ¿no? Igual, la fibrosis pulmonar, entonces, encerrando la imagen, volvemos a describirla. Entonces, nuestro primer ítem será que tiene que haber un proceso de agresión externa que puede ser de cualquier tipo, y hemos visto que puede tener múltiples orígenes, que lleva a un proceso de inflamación crónica. Entonces, esos orígenes múltiples ya hemos visto: inhalación de polvos, de humo, fumadores, procesos autoinmunes, reumatológicos, infecciosos, etc. Todos estos crónicamente que generen inflamación, pues el primer evento que ocurrirá será inflamación crónica. Si tengo inflamación crónica, ¿qué células tendremos predominio de inicio? Macrófagos, linfocitos. Ya, precisamente, vemos acá, linfo, por todo lado. Ya. Luego de eso, lo que va a ocurrir como mecanismo secundario, y va a ser nuestro siguiente punto, será de que se genera activación de fibroblastos, los cuales van a producir material fibrótico,
¿no es cierto? Tanto perialveolar como peribronquial. Entonces, en este caso particular estamos viendo una lámina bronquial donde nosotros podemos observar precisamente acá está, tractos eosinófilos peribronquiales, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que podemos observar? Perfecto. Entonces, como tercer y último punto, encontraremos que esto va a tener como consecuencia una alteración de la difusión a nivel alveolar y, si estamos en un espacio peribronquial, una disminución de la distensibilidad, ¿no es cierto? Pulmonar. Ya está. Entonces, esos serían nuestros puntos en este caso. Pulmonares. Entonces, cuando hablamos de neoplasias, ¿recuerdan cuáles son los 4 tipos más frecuentes de neoplasias pulmonares? Epidermoide, ¿qué más? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Faltan 2. Una metástasis. Ya, pero no. Suele- estamos no es hablando de propio, tumores ¿no? primarios, ¿no? Los de células grandes y los microcíticos de células pequeñas. Ok. Sí, pues no. De hecho, aquí vamos a hablar de 2 que nos interesa porque precisamente tienen características opuestas. Vamos a hablar tanto del adeno como del epidermoide, que precisamente son los más frecuentes. Antiguamente manejábamos la información de que el epidermoide era más frecuente, ahora actualmente el adeno ha tomado el delantero. ¿Ya? Hay una característica que espero que ya la sepan, es en cuanto a localización. ¿Cuál es la localización más frecuente del adenocarcinoma y del epidermoide? Dentro del pulmón, evidentemente. ¿En qué lóbulo? ¿O Sí, su distribución respecto al pulmón. en bases? Pues algo así, más en ese sentido. ¿Recuerdan? ¿No? No son más en la ápice, se dice. En Ya. el ápice. ¿Cuál es más el ápice? Debe ser, creo. Pero son Mire, El adenocarcinoma es. mira, vamos a hacer un gráfico para que no se olviden. A ver, mira. Y es importante porque desde el punto de vista macroscópico no sería diferenciar. Entonces, si nosotros tenemos imaginemos que tenemos un pulmón, ¿ya? Entonces, digamos que es nuestro pulmón. Está aquí. Y aquí está el imaginemos que este es el. No voy a dibujar los vasos, en este caso no me importa, me importa la estructura pulmonar. Entonces, si nosotros tenemos, ese es el pulmón, a ver, y vamos a dibujar los bronquios así. Ya, entonces tenemos acá bronquio primario, ¿no es cierto? Si estamos en derecho, va a tener esquemáticamente. Además de esto, ya de ahí se va a ir dividiendo, ¿no? Bronquios secundarios, va a ir dando lugar a los diferentes lóbulos. No nos interesa tanto que quede tan bueno la realidad, sino es más esquemático. ¿Por qué razón? Y este viene acá, digamos, acá, aquí, aquí, y es un esquema. Entonces hemos visto acá, ¿dónde tenemos dónde está nuestro epitelio acá pseudoestratificado, ¿no es cierto? Ya. Acá es donde se ya. Acá está el núcleo, acá está el núcleo. Esquemático nada más. Y acá igual tenemos en todas estas áreas igual. Obvio. Ahora, si yo sobre este dibujo yo le añado, yo me hago siempre un esquema mental.
dentro de nuestro epitelio, estratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. ¿Qué son las células caliciformes? Que secretan moco. Glandulares, ¿no es cierto? Culturas del moco, correcto. Entonces, me falta eso, ¿no es cierto? Entonces, sobre y dibujo mi glándula acá, dibujo mi glándula de acá está la glándula de aquí, mi glándula de acá está la glándula de acá, de acá está la glándula de aquí, y aquí está la glándula de acá, y aquí está la glándula de aquí, y ahí llegamos acá. Ya. Encuentro, si se dan cuenta, mentalmente el nuevo esquema, mis glándulas obviamente están más distales a los bronquios, evidentemente tienen una localización más periférica, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde será más lógico que aparezcan tumores? Donde hay más glándulas. Entonces, si tengo una localización más periférica, es más lógico que el adenocarcinoma tenga una aparición periférica. Ahora, si yo tengo y el carcinoma epidermoide es un cáncer ¿de qué? De epitelio. Tejidos como. De epitelio escamoso, ¿no es cierto? Obviamente no tengo en el pulmón naturalmente epitelio escamoso, pero sí tengo epitelio. ¿Y dónde estará mi epitelio principalmente? Mi epitelio está a nivel bronquial, a nivel central, toda esta área, ¿no es cierto? Entonces es lógico que si yo tengo una masa en esta localización, lo más frecuente es que esta masa central sea epidermoide y la periférica sea adenocarcinoma. Entonces es una forma, siempre se estudia estos dos cánceres que son los más frecuentes en un versus, porque precisamente tienen características opuestas. Ya cuando vean microcítico, por ejemplo, se darán cuenta que el microcítico también es central, pero en este momento no nos importa. Me interesa que aprendan esta característica porque de verdad se los van a preguntar a cada rato, se los van a preguntar en rotaciones, se los van a preguntar cuando en exámenes, se los van a preguntar hasta cuando postulen al internado o a la especialidad, porque a la gente le encanta estas diferencias, no sé por qué. ¿Ya? Entonces, básicamente es eso. Yo me acuerdo así, espero que les sirva. Entonces, pasamos al siguiente punto. Entonces, nosotros vamos a ver primero la adenocarcinoma pulmonar. Primero veamos la pieza macro. Se nota, ¿no es cierto? Mira, está periférica la masa aquí, ¿no es cierto? Entonces, si lo comparamos con nuestro epidermoide, miren, el epidermoide está en esta área central, ¿no es cierto? Bien. Entonces, nos vamos a centrar. Ahora, antes de hacer esto, hago un pequeño disclaimer, una pequeña excepción. Hay un tipo de cáncer que es apical, en el ápice, ¿ya? Que causa una patología muy típica que es el síndrome de Pangloss, ¿okay? Precisamente este cáncer se empezó a estudiar cuando se pensaba que su primera presentación era epidermoide, ¿ya? Entonces decían, pero esto es una excepción, el epidermoide central, ¿no es cierto? Y esta era una pequeña excepción, sí, pero ya ahora actualmente se ha visto que ha sido superado por el adenocarcinoma. Entonces, es más frecuente que si encontramos un tumor apical sea adenocarcinoma. Puede ser epidermoide también, sí, todavía permanece siendo esa excepción, pero ya no es la principal. ¿Okay? Entonces, con más razón sigue reforzando nuestra teoría que los tumores centrales en su mayoría son epidermoides y los periféricos son adenocarcinoma. ¿Ya? Vamos a hablar ahora del adenocarcinoma, luego de haber hecho esta pequeña diferencia. Entonces, el adenocarcinoma es un tumor glandular, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Entonces, primero vamos a mirar esta imagen porque las dos imágenes son diferentes, si se han dado cuenta. Entonces, el adenocarcinoma pulmonar típico es esta imagen. ¿Qué es lo que observamos aquí? Glándula, 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 glándula por todos lados. Pero ¿qué pasa? Si agrandamos dentro de nuestras glándulas, ¿qué les parecen estos núcleos aquí? Son atipia. Tenemos atipia nuclear, correcto. Tenemos núcleos grandes, alargados, algunos en división, algunos aberrantes. ¿Qué les parece que ha pasado con la estructura de esta glándula? Miren estos núcleos atípicos. Terminaron invadiendo la luz, ¿no es cierto? Y en otras áreas, por ejemplo, vamos a mirar aquí. Miren estos núcleos. Terminaron desprendiéndose y realizando una metástasis o invasión local, ¿no es cierto? Entonces, se han roto las barreras histológicas naturales y han generado invasión. Estamos en un adenocarcinoma y no un adenoma, ¿no es cierto? Que es lo primero con lo que dudaríamos. Ya está. Si me dan el contexto que se trata de una masa pulmonar
como esta, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, pues obviamente yo pensaré que se trata de un adenocarcinoma. Ya, ahora vamos a este lado. Además del adenocarcinoma típico que tenemos, existen algunas clasificaciones anatomopatológicas que nos muestran algunas variantes, algunas subtipos, por así decirlo. Entonces, vamos a ver aquí un subtipo, que es el subtipo papilar del adenocarcinoma. Entonces, este subtipo papilar me va a recordar a algo que yo vi antes. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ah, sí, al papilo. Al Al papiloma. Cuando vimos el papiloma, ¿cuáles eran nuestras? Teníamos que encontrar Digitación. algunas arborizaciones y digitaciones, correcto. Entonces, ¿para este tiene el patrón similar? Sí, ¿no es cierto? Se ve como una arborización. ¿Qué me diferencia? Que, por ejemplo, recuerdan que el área central del área periférica en un papiloma se nota claramente, ¿no es cierto? Miren, si yo amplié se nota la diferencia entre el área central y el periférico. No, ¿no es cierto? Ha invadido. Los núcleos periféricos han terminado invadiendo el área central, han roto la membrana, en la lámina propia, ¿no es cierto? O membrana basal, y han terminado invadiendo áreas centrales. Entonces, esto me llevará a pensar de que yo no estoy en el contexto de un papiloma, sino estoy en el contexto, por lo menos primero, mira, parece un papiloma, pero no es un papiloma porque tiene invasión central, es una neoplasia maligna, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, yo pensaría en una neoplasia maligna similar a un papiloma. Si me dan el contexto pulmonar, mire, bueno, derivaba de esto, ¿ok? Esto solamente como un subtipo en este caso, ya que si me hablan de un adenocarcinoma pulmonar, lo primero que yo pensaré es en esta imagen, ¿no? Tumor glandular, buscaré mis glándulas, y dentro de mis glándulas encontraré atipia e invasión de estructuras adyacentes, ¿ok? Entonces, si yo quisiera ejemplificar esto, o sea, si yo quisiera tipificarlo en características típicas, diría, bueno, un adenocarcinoma pulmonar, primero, es una tumoración glandular, ¿no es cierto? Entonces, como es glandular, yo encontraré multiplicación y atipia nuclear en tejido glandular. Y ese es uno. El punto 2, encontraré las características de una neoplasia maligna, que son la invasión de estructuras adyacentes, tanto a la luz de la glándula como a la región subepitelial, ¿no es cierto? 2. Mi tercer punto será la localización. La localización es periférica, ¿cierto? Ya les expliqué cómo se pueden acordar. Y finalmente, como cuarto punto, hablaremos de que tenemos este subtipo particular, que es el subtipo papilar, que es similar a un papiloma, pero que lo podemos diferenciar porque la invasión de estructuras no permite diferenciar la región periférica que es la región central, ¿no es cierto? ¿Qué es un tipo de Papilar. Entonces, un adenocarcinoma pulmonar subtipo papilar. Ya está. Y ese sería nuestro cuarto y último punto. Ya, entonces, primero, cuando yo hablaba de carcinoma epidermoide, ya vimos carcinoma epidermoide antes, ¿no es cierto? En la clase pasada. Sí. El carcinoma epidermoide era un tumor de Epitelio. epitelio. ¿Qué epitelio? Escamoso. Escamoso, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto en el caso de la piel, pero habíamos dicho que podía haber en otras partes. Entonces, en el caso de otras partes, hablamos del pulmón, por ejemplo. Entonces, ya habíamos dicho localización central, ¿no es cierto? Pero, ¿el pulmón tiene epitelio escamoso? No, ¿no es cierto? No tiene, normalmente. Entonces, es patológico, es una aparición patológica de epitelio escamoso en esta zona. ¿Cuáles eran mis características típicas de mi carcinoma epidermoide en piel? ¿Recuerdan? Sí. Había eosinofilia. No, la piel estaba rodeando un Tenía un centro inclusiones. eosinofílico. Ajá, de Inclusiones de queratina. queratina. Oh, Ajá. también haría invasión de la lámina basal. Ruptura de la lámina. Correcto, entonces era un tumor que aparecía en el epitelio, ¿no es cierto? En este caso en el epitelio escamoso, en el caso de la piel, que rompía la lámina propia y la invadía. Y además tenía una característica típica que era la aparición de inclusiones de queratina. Sí, ¿Y qué les parecen estas áreas? ¿Cierto? Vemos que hay varias áreas en este tejido. Miren, acá, acá, ¿no es cierto? No es tan marcado como el caso de la piel, porque la piel tiene queratina como tal ahí cerquita.
Pero en el carcinoma epidermoide de pulmón también podemos encontrar en ocasiones estas inclusiones de queratina, obviamente en una menor cantidad. ¿Ok? Entonces eso nos va a ser bastante orientador. Ahora, en el caso del carcinoma epidermoide, como hemos dicho, es una proliferación de epitelio, no es glándulas. Entonces, si yo miro mi lámina, no voy a encontrar glándula por ningún lado, ¿no es cierto? No hay una estructura glandular. Lo que sí encuentro son núcleos en proliferación y atípica, o sea, es decir, toda mi estructura epitelial, tengo una proliferación de células epiteliales. Entonces, la muestra clara es de que no encuentro glándulas por ningún lado cuando sí debería, ¿no es cierto? Entonces, encuentro proliferación de células epiteliales que no guardan una estructura histológica, ¿no es cierto? No se ve una diferenciación histológica. Y además encuentro mis inclusiones de queratina, ¿no es cierto? Que a la par incluso no está solo la inclusión de queratina, sino también encontramos incluso células que invaden estas, ¿no? Células neoplásticas que pueden invadir estas áreas, ¿ya? Entonces esto nos va a orientar, evidentemente, esto en el contexto de que tengo una masa central, por ejemplo, en este caso. Esto, lo que les acabo de explicar, querrá decir que si yo encuentro una masa central, ¿no podrá ser adenocarcinoma? No, les estoy hablando de la mayor parte. Por eso es que de todas maneras se hace un examen histopatológico de toda tumoración, porque a pesar de que hablamos de lo más frecuente, pues puede haber un caso raro de que sea un adenocarcinoma en el centro, ¿ya? Les hablo en cuanto a frecuencia, esto para que quede claro. Entonces, nuestros conceptos clave acá será que encontraremos una proliferación de células epiteliales con características de malignidad, como atipia y alteración de la estructura histopatológica, histológica, no histopatológica, solo histológica. Lo segundo será de que además de esta no encontraremos estructuras glandulares, ¿no es cierto? Lo tercero será de que encontraremos estas inclusiones de queratina, ¿no es cierto? Tal cual lo habíamos visto en el carcinoma epidermoide de piel, ¿no? Obviamente en menor cantidad porque no tenemos estructuras de queratina cercanas. Ya está. Y finalmente, cuarto, nuestra localización, que es una localización central principalmente. Ya está. Y eso sería todo. Doctor, la segunda puede repetir. Sí, ya me olvidé. Que no ¿Cuál? habían estructuras glandulares. Correcto.